Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy sábado 31 de agosto del año 2024, sábado 21 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen. De manera que nadie puede presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Hermanos, estamos en el cierre ya de la semana 21. Y durante toda la semana, las primeras lecturas estuvieron dirigidas al llamado. Y fíjense con qué fortaleza la liturgia de este día y la reflexión de Pablo nos lo hace el día de hoy. Si te sientes menospreciado porque hay personas que se dicen más sabias que tú, si te sientes golpeado porque según tú no estás al nivel o a la altura de aquellas personas que se dicen saber, el Señor simplemente te dice: no te menosprecies, porque en la debilidad está la fortaleza. Y hablemos de debilidad de corazón, probablemente debilidad de carácter, debilidad de pensamiento, debilidad de autoestima, debilidad de muchas cosas. El Señor ahí es donde nos hace fuertes. Pero también recuerden, hermanos, que tenemos que poner parte de nosotros, porque el mismo texto nos lo dice: el que se gloríe en el Señor. Lo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte es saber nuestras limitantes. Pero no todo es debilidad. Hay fortalezas en nosotros. Pablo, cuando le escribe esta carta a los Corintios, le dice muy sencillo: los que han sido llamados por Dios. Sabemos que no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Hermanos, hay que poner nuestra inteligencia, mucha o poca. Hay que poner nuestra sabiduría, mucha o poca. Hay que poner verdaderamente los dones y los poderes que el Señor nos dio, muchos o pocos. Primeramente al servicio del Señor. Y el Señor nos va a ir diciendo, con eso mucho o con eso poco, ¿qué podemos hacer para su reino? ¿Qué podemos hacer para el prójimo? Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según las capacidades de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. El señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Hermanos, es un evangelio que necesita muy poca explicación. El mismo Señor Jesús, a través de Mateo, nos narra, nos los platica y nos los explica. En la primera lectura estábamos hablando de que no hay que tener miedo a lo que recibimos, mucho o poco. Y aquí el Señor hace esa comparación, a 1:5, a 1:2 y a 1:1. ¿Qué tenemos que hacer con eso mucho o poco que estemos recibiendo? El mismo Jesús contesta: ponlos a trabajar y recibirás el doble, recibirás más, recibirás y aún te sobrará. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido grandes dones y los dejamos pasar? No los aprovechamos, no los ponemos a trabajar en beneficio del hermano, sino muchas veces lo ponemos a trabajar en beneficio propio, de una manera egoísta. Por eso, hermanos, estamos invitados este día y todos los demás a ser conscientes de lo mucho o poco que hemos recibido. A ser conscientes que la sabiduría del Señor se nos va a ir manifestando conforme nosotros vayamos reconociendo eso mucho o eso poco que el Señor nos ha dado. Por eso, hermanos, hay que ponernos a trabajar. Hay que poner nuestra inteligencia a trabajar. Y sobre todo, nuestra crítica, nuestra autocrítica, para saber de esa manera conocernos y de esa manera poder decir al Señor: Señor, me diste 10 talentos, Señor, me diste 2 talentos, me diste 1 talento. Aquí está, Señor, lo que tú me diste y aquí está lo que yo pude lograr con esto que me has dado. Hermanos, Dios los bendiga.